ir definiendo algunas cuestiones que venimos avanzando. Vamos a ir acercándonos también al tiempo presente y, como siempre, yo hago algunas advertencias respecto de lo que vamos viendo. Recuerden que dijimos desde el principio que esta forma de abordar las profecías de los últimos tiempos es la forma bíblica, ¿sí? Ustedes van a escuchar y van a ver, y hay videos y pastores y gente que habla sobre estas cosas, que todo el tiempo está tratando de imaginar lo que la Biblia no dice, ¿sí? Nosotros vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice, que es muchísimo, lo que la Biblia dice, y nosotros tenemos que tener en cuenta que esas condiciones que están en la Biblia tienen que darse en su totalidad, no alguna de ellas aisladamente, sino en su totalidad. Por eso que vamos a tratar de dar la mayor cantidad de detalles posibles para que ustedes puedan tener la tranquilidad de cuándo van a llegar estos tiempos de los cuales nosotros estamos hablando. Vamos a compartir pantalla. Y habíamos quedado en una visión de Daniel, capítulo 8, donde Daniel vuelve a ampliar, ¿sí?, una visión que él ya había tenido. Él, primero que nada, tuvo que descifrar el sueño de Nabucodonosor, de la estatua. Después tuvo que hablar acerca de otra visión que era de las 4 bestias. Y ahora va a tener otra visión en Daniel capítulo 8, donde van a aparecer 2 bestias. Estas 2 bestias estaban también en la estatua de Nabucodonosor, eran también la segunda y tercera bestia de la otra visión de Daniel, de las 4 bestias, pero acá aparecen solas, ¿sí? Aparece un carnero y un macho cabrío. Primero aparece el carnero y después es el macho cabrío. El carnero es el macho de las ovejas, ¿sí? Y el macho cabrío es el macho de las cabras, ¿sí? De las chivas. Sí. Entonces, porque a veces los cristianos leemos mucho la Biblia, pero no sabemos mucho de ganadería, ¿no? Y se nos mezclan los becerros con los corderos y los machos cabríos con los borregos. Y ahora acá habla de un carnero, que es el macho de las ovejas, y de un macho cabrío, que es el macho de las cabras. Primero aparece un carnero y no vamos a profundizar mucho en esta visión porque tenemos mucho para ver hoy. Y después dice que en el aire, sí, volando, aparece un macho cabrío que golpea al carnero y al final lo termina destruyendo. El carnero que aparece primero es el imperio persa, del cual nosotros ya hemos hablado, ¿sí?, que son los que le arrebatan el imperio a Nabucodonosor, ¿sí?, que era el imperio babilónico de los caldeos. El imperio persa, ¿se acuerdan que era ese oso que estaba inclinado solo de un lado? Acá aparece como un carnero, ¿sí? Y era una coalición de 2 razas, de 2 países, que eran de 2 naciones, que eran los medos y los persas. Pero el macho cabrío que aparece raudamente, ¿sí?, volando, dice la Biblia, y lo golpea, simboliza al imperio griego, más específicamente a Alejandro el Grande. Alejandro el Grande es un rey guerrero que sale del norte de Grecia, de Macedonia, y comienza a conquistar nación contra nación hasta que le arrebata el poder al imperio que estaba dominando todo en ese tiempo, que eran los persas. Así que dice que acá antes este imperio se había visto como un leopardo de 4 cabezas, pero aquí es un veloz macho cabrío que embiste desde el oeste y tiene un cuerno notable, ¿sí?, un solo cuerno que después termina rompiéndose, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a comenzar la historia de hoy. Este cuerno roto
¿sí? Este cuerno que primero es un gran cuerno grande que tiene este macho cabrío, era Alejandro Magno, ¿sí? Quizás hay muchas cosas de la historia que ustedes conocen, no tanto por haber estudiado, sino por haber visto películas. Y quizás han visto la película de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un guerrero formidable, quizás el conquistador más formidable que haya existido por la velocidad con que sus ejércitos conquistaban la tierra. Su interés era la conquista, ¿sí? No pensaba en otra cosa más que conquistar más y más y más terreno. No tenía ninguna ambición de organizar, de establecer, sino conquistar. Así que en el año 331 a.C. derrotó al imperio persa y a partir de ahí comienza el dominio de los griegos. La profecía de Daniel fue escrita en el año 539 a.C., quiere decir unos 200 años antes de que esto apareciera, se cumpliese, ¿sí? Y es increíble cómo con tanto detalle él describe estos dos imperios, el imperio persa y el imperio griego. Cómo con tanto detalle describe a Alejandro el Grande, cómo con tanto detalle él cuenta cómo tan rápidamente se extiende su imperio. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre como Alejandro, que murió muy, muy joven, ¿sí?, a los 33 años, pudiera conquistar tanta cantidad de terreno de una forma tan rápida contra ya un imperio que estaba establecido y que tenía capacidad militar? ¿Cómo puede ser que se produzcan estos cambios, ¿sí?, tan importantes en la historia? Y acá nos vamos a detener un cachito, porque nosotros pensamos que a veces la historia o los grandes cambios en la historia lo provocan los hombres, ¿sí? Pero en realidad Dios es el Dios de la historia. Dios, como dijimos al principio cuando hablamos de Nabucodonosor o cuando hablamos de Ciro el persa, Dios utiliza a estos hombres, a estos monarcas, a estos guerreros, para ir preparando el escenario para lo que él quiere hacer. Y Alejandro fue un hombre que hizo algo fuera de lo común, completamente formidable, porque Dios estaba preparando algo. ¿Y qué era lo que estaba preparando? Dice acá en la diapositiva, mientras Dios guiaba la historia, él utilizó la pasión de Alejandro para poder esparcir la cultura griega, para que todo lo que tenía que ver con la cultura griega llegase a todo el mundo conocido, especialmente el idioma, para que se pudiera preparar el mundo para la llegada de Jesús y para la llegada del Evangelio y para la extensión del Evangelio. Era necesario que hubiese un idioma común, y hasta ese momento eso no pasaba. Cada una de las naciones tenían sus idiomas y era muy difícil transmitir cultura, transmitir ideas, pero lo que logró Alejandro el Grande, a pesar de que él no lo vio porque murió enseguida, fue que el imperio griego se extendiera por toda la tierra conocida, y el idioma y la cultura y la forma de ver la vida de los griegos se extendió por todo ese imperio. Y eso, aunque los griegos pensaron que eran ellos, era Dios atrás de Alejandro, que venía a preparar el mundo para la llegada de su hijo. Nosotros tenemos nuestro Nuevo Testamento escrito casi íntegramente, 99,9%, en el griego koiné, que es el idioma que justamente se estableció después de la conquista de Alejandro. Por eso, después, con ese Nuevo Testamento escrito en griego, mucha gente pudo conocer del Señor, el Evangelio pudo ser extendido en toda la tierra. Seguimos. Dice ahí en Daniel 8, que no vamos a alcanzar a leer ese capítulo, que ese cuerno que tenía el macho cabrío se rompe, ¿sí?
esto simboliza la muerte de Alejandro, y de él salen 4 cuernos. Así que ese macho cabrío pasó de tener un gran cuerno que después se rompe a tener 4 cuernos. Alejandro, como se murió de repente, no pudo planear nada, no dividió el imperio y ni tampoco dejó un sucesor, ¿sí? Sino que sus 4 principales generales, los que comandaban, ¿sí?, los grandes batallones de su ejército, tomaron el poder y ellos entre ellos mismos se dividieron el imperio. Llegaron a un acuerdo y se dividieron el semejante imperio. Imagínense un imperio que ocupaba toda Europa y que llegaba hasta la costa oriental de la India, ¿sí? Imagínense semejante cantidad de tierra. Los generales dijeron, bueno, vamos a sentar en una mesa, vamos a hacer la repartija del imperio, y cada uno de ellos comenzó una dinastía que iba a gobernar el mundo por más de 200 años, ¿sí? Casandro, que era uno de estos generales, gobernó sobre Grecia y toda la tierra de Europa que la circundaba. Lisimaco era gobernador sobre Asia Menor, toda esa zona donde hoy está Turquía. Seleuco crea una dinastía que después se conoció como la dinastía Seleucida, gobernó todo lo que hoy en día es Siria e Israel, ¿sí? Este es el que nos interesa a nosotros. Y Ptolomeo creó una nueva dinastía de faraones egipcios, ¿sí? Él comenzó con una nueva dinastía de faraones egipcios porque a él le tocó toda la parte de África, donde hoy está Egipto, Libia, Etiopía, bueno, todos esos países fueron gobernados por Ptolomeo. Pero el que a nosotros nos interesa es Seleuco. ¿Por qué? Porque a Seleuco le tocó, ¿sí?, la tierra donde está Israel. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que siempre, 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 aún hasta cuando este mundo llegue a su fin, la historia del mundo va a girar alrededor de Israel, ¿sí? Esta es una de las pautas para entender las profecías de los últimos tiempos, ¿sí? Si vos querés saber dónde estamos en la profecía de los últimos tiempos, comprás el diario, o sea, lo mirás por internet y te fijás cómo van las noticias con Israel. Porque todo lo que pasa con Israel es lo que nos acerca a la venida de Jesucristo. Y acá, Seleuco, sin saberlo, se quedó con el ombligo del mundo, que era Israel, el ombligo de la historia, y a partir de ahí iban a venir cambios. Dice también ahí en Daniel capítulo 8, créanme, no lo vamos a leer, que de ese cuerno que era Seleuco, salió otro cuerno pequeño, al cuerno le salió un cuernito, ¿sí? Habían 4 cuernos, recuerdan, era un cuerno que se cortó, de ese cuerno salieron 4 cuernos, y de uno de esos 4 cuernos salió un cuernito, ¿sí? Un cuerno pequeño. Dice que ese cuerno pequeño creció mucho, ¿sí? Se alargó, se creció, y se fue para la tierra de Israel, para ese lado. Dice que acá la diapositiva, esto fue cumplido en uno de los 4 sucesores de Alejandro Magno. El cuerno pequeño que se levantó de uno de los 4, generalmente se reconoce con el 4º sucesor de Seleuco, ¿sí? Este 4º sucesor de Seleuco, o sea que después de reinar Seleuco, pasó a otro, ¿sí?, que se empezaron a llamar Antíocos. El 4º de estos Antíocos se llamaba Antíoco Epifanes y vivió en el 175 a.C. Este Antíoco tuvo una particularidad que hace que nosotros hoy lo estudiemos. Antíoco fue un tipo que no se conformó con esto de que los generales de Alejandro el Grande, cada uno tenía su zona para reinar y no se tenían que molestar entre ellos, sino que él quiso ir y conquistar la zona
de Ptolomeo. Quiso ir para el lado de Egipto y conquistar todo Egipto y quedarse con todo. Era un tipo muy ambicioso, ¿sí? Y este Antíoco le pararon el carro, ¿sí? Allá en Egipto. No le paró el carro a Egipto, sino que le paró el carro una nación que venía parándole el carro a varios, ¿sí? Y era Roma, que recién estaba naciendo y recién estaba creciendo, ¿sí? Roma, que era el imperio que iba a venir después, ¿sí? Le paró el carro a Antíoco y le dijo, vos no vas a quedarte con Egipto, así que volvete a tu tierra, volvé a la parte que te toca y goberná ahí, ¿sí? No te metas acá en Egipto. Así que Antíoco se agarró una moto terrible, una bronca terrible, porque no pudo quedarse con Egipto, entonces volvió a Tierra Santa, volvió al lugar donde estaba Israel, y vamos a ver quién hizo, qué hizo después de esto, ¿sí? Dice que una vez que volvió organizó una expedición contra Jerusalén, ¿sí? Como no había podido ganar nada allá, ¿sí? Es como esos equipos que no le pueden ganar a su archienemigo, ¿no? Entonces agarran un equipo chiquitito y le ganan, ¿sí? 8-1, 9-1, 10-0, ¿sí? Entonces Antíoco dijo, bueno, como no me pude quedar con Egipto, voy a volver a la parte donde yo soy el rey, donde yo domino, y voy a borrar de la tierra a los judíos. Este es otro tip que ustedes tienen que aprender para entender las profecías. Siempre, en cualquier momento de la historia, cada vez que alguien estaba enojado con otro, ya sea en Asia o en Europa, se ponía a perseguir a los judíos. No importa, ¿sí?, quién tenía la culpa, ¿sí? No importa quién lo había agredido, ya que estamos, perseguimos a los judíos y matamos a los judíos. ¿Por qué? Porque había una maldición sobre el pueblo judío que Dios le había puesto porque el pueblo judío no le fue fiel. Así que cualquier gobernante que andaba en el mundo y no podía obtener sus logros de conquista, ¿sí?, de revancha siempre iba y perseguía a los judíos, y por eso vamos a ver que los judíos son perseguidos en todas las guerras que hubieron después de que se destruyó Jerusalén en el año 70, todas las guerras incluyeron perseguir judíos. Bueno, él en este tiempo hizo lo mismo, fue a Jerusalén, la saqueó, ¿sí? Y según cuenta el libro de los Macabeos, que usted no lo tiene en su Biblia, pero si consigue una Biblia católica, allí lo va a tener, primera y segunda de Macabeos, muy interesante para leer, porque son libros de historia, ¿sí? Ahí está la historia de Antíoco Epifanes y cómo Antíoco Epifanes fue a vengarse de los judíos por lo que le habían hecho los romanos, ¿sí? Y dice que no solamente destruyó Jerusalén, sino que promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, ¿sí? Trató de suprimir el culto a Jehová, a Yahvé, ¿sí? El culto a Dios. Prohibió el judaísmo, dijo acá no va a haber más judíos. Después, suspendió toda clase de manifestación religiosa, mandó que los alimentos que eran impuros para los judíos ahora era obligación comerlos, ¿sí? Y trató de establecer en Jerusalén y en todo Israel el culto a los dioses griegos, ¿sí? Tuvo oposición, que fueron los macabeos, ¿sí? Si ustedes leen el libro de los macabeos, van a ver cómo los macabeos se rebelaron contra Antíoco, comenzaron a hacerle guerra, y durante un tiempo lograron la independencia del pueblo judío. Pero ¿por qué nombramos nosotros a Antíoco Epifanes? Porque Antíoco Epifanes tiene muchas de las características que la Biblia señala de cómo va a ser la bestia y el hombre de pecado que aparecen en los tiempos finales. Él es como un tipo, es como un preestreno, ¿sí?, diríamos nosotros, de lo que sería la bestia y el hombre de pecado, ¿sí? Sería alguien a quien nosotros podemos mirar para darnos cuenta un poco cómo va a ser todo esto, ¿sí? Ahí podemos ver en la imagen la moneda que había emitido Antíoco Epifanes, y podemos ver que
él decía que era Dios, que él era Dios, que él era el portador de la victoria. Él era alguien a quien había que adorar, ¿sí? Recuerden lo que pasó con Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor mandó a construir la estatua que había que adorar. Recuerden, ¿sí?, qué pasó con Belsasar cuando le fue quitado el imperio y dado a los persas. Recuerden cómo muchas veces después en el Imperio Romano los emperadores iban a querer ser adorados como dioses y cuáles fueron las consecuencias para sus imperios. Bueno, este Antíoco era la imagen, ¿sí?, de la bestia en el Antiguo Testamento o en tiempos anteriores a Jesús. Alguien que se oponía a Jehová, se oponía al culto judío, se oponía, perseguía al pueblo de Dios, destruyó la ciudad santa, fue en contra de Dios porque mandaba que se comieran los alimentos impuros. Bueno, un montón de cosas hizo este Antíoco que lo ponen como un tipo de lo que va a ser la bestia y el hombre de pecado que después vamos a ver en el Apocalipsis. Muy bien. Ahora ya vamos a salir del libro de Daniel y vamos a entrar en el Nuevo Testamento y vamos a empezar a ver, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño nexo entre Daniel y Apocalipsis y vamos a parar en la estación de Segunda Tesalonicenses. Así que le voy a pedir a Tilio si nos puede leer Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder, de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Muy bien. Vamos a hacer, gracias a Tilio, vamos a hacer rápidamente, ¿sí? Vamos a llenar el hueco de la historia que nos falta, ¿sí? Después de Antíoco Epifanes, al poco tiempo, el imperio griego y el dominio de los griegos empieza a declinar y empieza a crecer Roma, ¿sí? ¿Se acuerdan? La cuarta bestia que venía a destruirlo todo, a dominarlo todo. Fue así que cuando nace el Señor Jesús, ¿sí? Cuando nace el Señor Jesús, estamos bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano lo domina todo, domina toda la tierra conocida. Y ya las profecías de Daniel estaban escritas por más de 500 años. Había un montón de profecías
acerca de lo que iba a pasar en el último tiempo, pero la gente la leía y no la entendía. Después de que Jesús estuvo en la tierra y que también habló, y ya vamos a leer eso, sobre los últimos tiempos y qué iba a pasar en los últimos tiempos, la gente empezó a pensar más y más si en el tiempo en que ellos vivían no iba a ser el último tiempo. Después Jesús vivió sobre la tierra, tuvo su ministerio, entregó su vida por nosotros, murió por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y se fue al cielo, ascendió. Y nos dejó con el Espíritu Santo para que seamos la iglesia y para que le prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ahora, la vida de la iglesia nunca ha sido fácil. Siempre ha tenido situaciones de muchísima dificultad, de grandes tribulaciones, de grandes persecuciones, de grandes matanzas de cristianos y de judíos también. Y así ha sido durante toda la historia de la iglesia. Pero siempre nuestro pensamiento, ¿sí? Y acá quiero que me presten atención en esto, nuestro pensamiento está afectado por lo coyuntural, por lo que me pasa a mí y por lo que está pasando hoy. Nosotros creemos que lo que nos está pasando es lo peor, ¿sí? Y si no, piensen, los que tienen varios años, lo que ha sido la vida en la Argentina, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que lo que nos estaba pasando era lo peor que podía pasar? ¿Sí? Y después nos dimos cuenta que aquel tiempo era bueno, no era tan malo, ¿sí? Y después pensamos, ¿sí? Que no podía ser, ¿sí? Que podíamos empeorar y vamos empeorando y vemos cómo las cosas van empeorando. Toda la gente piensa siempre que el tiempo que le toca vivir es el más difícil. Y por eso nosotros pensamos en este tiempo que hay un virus, nos tenemos que quedar en la casa, hay gente que se muere, no hay un remedio para esto, que estamos en los últimos tiempos. Bueno, eso pasaba en el tiempo en que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Los tesalonicenses decían, ya viene el Señor, preparémonos porque ya viene el Señor. ¿Sí? Nos están persiguiendo, no nos dejan predicar, han agarrado a algunos cristianos, están presos, mataron a otros, ya viene el Señor, prepárense, viene el Señor en las nubes, fíjense, está nublado, en cualquier momento aparece. ¿Sí? Tenemos las profecías de Daniel, ya está todo listo para que venga el Señor. Y entonces Pablo le tiene que escribir esta carta, segunda Tesalonicenses, y le dice, muchachos, cálmense, cálmense. ¿Sí? Cálmense. Vamos a hablar acerca de la venida del Señor. Yo le voy a escribir un poquito, ¿sí? Pablo sabía mucho de la venida del Señor. Sabía mucho de los últimos tiempos. Pero Pablo mismo escribió en otra de sus cartas que a él no le estaba dado decir todo lo que sabía. Que él tenía que regular lo que sabía. Esa revelación que el Espíritu Santo le decía, no, hasta acá nomás contá. No cuentes más, ¿sí? Pablo dice que en algún momento de su vida él estuvo en el tercer cielo y ahí le fueron contadas un montón de cosas que no le es dado al hombre saber y a él no le era dado comunicar. Él las sabía. Pero dice, yo les voy a decir algunas cositas para que ustedes se tranquilicen. ¿Sí? Y son las mismas cosas que nosotros acabamos de leer. ¿Sí? Una de ellas, el Señor va a venir. El mismo Señor dijo que Él iba a venir en las nubes del cielo, así que es que en un abrir y cerrar de ojos Él iba a aparecer y ahí iba a comenzar este tiempo del fin, ¿sí? También dijo que nosotros nos íbamos a reunir con Él, y eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Que los cristianos nos vamos a reunir con el Señor cuando Él venga. Pero estas dos cosas que parecen las cosas más preciosas que puedan llegar a pasar para un cristiano, que nuestro Señor nos venga a buscar, ¿sí? Porque realmente estamos, los que queremos seguir al Señor, realmente, ¿sí? Estamos como cansados de esperarlo. Realmente la vida cristiana se nos hace difícil muchas veces, nos hace difícil lidiar con la iglesia, lidiar con nuestros hermanos, lidiar con este mundo lleno de corrupción, ver cómo se nos hace difícil trabajar en este mundo.
ver de cómo el mundo se va degradando y se va cayendo a pedazos, ¿sí? Se nos hace difícil, nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor y que nuestro Señor nos venga a buscar. Queremos estar con Él. Es natural que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, queremos que el reino de Dios se establezca de una vez por todas y nosotros disfrutar de ese reino de Dios. Es natural. Pero Pablo les dice, faltan todavía algunas cosas. Hay ingredientes que todavía faltan. Falta la apostasía, ¿sí? ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es que mucha gente que seguía al Señor, ¿sí?, lo va a abandonar por una mentira, se va a ir atrás de una mentira. Y ustedes me van a decir, bueno, Osvaldo, ya está. Ya, ¿querés que te nombre? ¿Querés que te nombre apóstata de este tiempo? Tener el pastor fulano, el pastor mengano, el otro que hace stand-up, el otro que tira profecía que no se cumple nunca, el otro que hace show con los milagros que hace para que la gente lo aplauda, el otro que le roba la plata a la gente. La apostasía ya está establecida sobre la tierra. Puede ser que la apostasía ya haya comenzado en esta tierra, ¿sí? Pero todavía vamos a tener que ver muchas cosas más. Muchas cosas más. Todavía nuestra capacidad para escandalizarlo de las cosas que van a pasar no se ha agotado. Como pueblo de Dios tenemos que saber de que esto va a continuar. Pero también le dice el Señor que para que el Señor venga, nuestro Señor venga, para que Jesucristo venga a buscar a su pueblo, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice acá. Y eso es sobre lo que quiero hablarle específicamente en esta noche. Ahora, vamos a volver a leer 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Atilio. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Muy bien, ¿sí? Ahí tenemos características del hombre de pecado. Primero que nada, se opone a Dios, pero no solamente a Dios, sino a todo lo que es objeto de culto. No solamente se va a oponer a los cristianos, no solamente a eso, sino también a los musulmanes, ¿sí? Sino también a otras formas de pseudo cristianismo que andan por ahí, ¿sí? Al budismo, a cualquier creencia en el mundo. Va a prohibir cualquier creencia, ¿sí? Una muestra de que lo que tenemos eso hoy en día es el gobierno de China hoy en día, ¿sí? Que persigue tanto a los cristianos como a los monjes budistas, ¿sí? O sea, son pequeñas muestras, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se van mostrando estas cosas, ¿sí? Como que se va corriendo el velo de a poco y estas cosas se van mostrando, ¿sí? Dice acá que se levanta contra esto, quiere decir que tiene una participación activa, abierta en contra de Dios, ¿sí? No simplemente que es algo encubierto, que los tipos vienen con unos Falcon verdes y se llevan a los cristianos de manera encubierta, ¿no? Sino que va a ser algo visible, ¿sí? Y va a ser visible en todos lados, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿sí? Pero después dice también claramente que este hombre se va a sentar en el templo de Dios. Y cuando la Biblia habla del templo de Dios, solamente habla de un templo que está en Jerusalén, en la explanada del templo en Jerusalén, donde alguna vez, ¿sí?, estuvo el templo de Salomón, donde estuvo después el templo de Zorobabel y donde estuvo el templo de Herodes, que es el templo al cual fue Jesús cuando él vivía y que fue destruido en el año 70 después de Jesucristo. Del año 70 hasta ahora, ¿sí?, o sea,
1950 años de nosotros, no hay templo. Ahí donde estaba el templo hay una mezquita musulmana, no está el templo de Dios. O sea que para que el hombre de pecado se manifieste y se siente en el templo de Dios, ese templo tiene que ser construido. Los judíos están con todos los planos y con todo listo para construir este templo, pero ese templo todavía no está. Así que para que el hombre de pecado se manifieste, requisito esencial para que Jesucristo vuelva, primero hay que construir el templo. ¿Sí? Después, ¿sí?, dice que este hombre se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Va a decir, yo soy Dios. ¿Sí? Y nosotros hemos tenido, ¿sí?, varios locos en este mundo que quisieron hacerse pasar por Dios. Pero no hubo ninguno que quisiera convencer al mundo de que Él era el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? Hubo algunos que se hacían llamar el Führer, el Señor, ¿sí? Hubo otros, como los emperadores romanos, que erigían templos para ser adorados. Pero en realidad todos sabían que estos no eran Dios, ¿sí? No era algo que se imponía a todo el mundo. Pero este hombre va a tener muchas cosas, muchas similitudes con el Antíoco Epifanes ese que vimos, que fue al templo, ¿sí? Antíoco Epifanes, una de las cosas más locas que hizo es ir al templo y sacrificar un cerdo en el altar del templo. No solamente lo quería obligar a los judíos a comer cerdo, sino que sacrificó un chancho en el altar, y eso fue la peor abominación que podía haber hecho. ¿Sí? Fue una burla, un ataque directo a los judíos. Bueno, por eso lo comparamos con este hombre que va a venir. ¿Sí? Por eso lo comparamos. Ahora, nosotros decíamos que íbamos a hablar de este hombre, el hombre de pecado, y ahí en Tesalonicenses dice muchas cosas más acerca de este hombre. Dice que su advenimiento, su venida, es por obra de Satanás, ¿sí? El que lo va a traer, el que lo va a poner en el lugar de importancia, es el diablo mismo. Es el diablo mismo que le va a dar poder para hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y que le va a dar también la capacidad que tiene el diablo, ¿sí? Ustedes saben que al diablo se lo conoce como el padre de la mentira. ¿Sí? Jesucristo dijo que el diablo es el padre de la mentira, o sea, es el que tiene el récord de mentiroso. Es el que enseña a los mentirosos a ser mentirosos. ¿Sí? Él sabe hasta dónde le da la nafta. El diablo sabe hasta dónde le da la nafta, pero el diablo miente y trata de engañar a los hombres acerca de lo que él puede hacer. Y dice acá que él, el diablo, le va a enseñar a este hombre a engañar a las personas, engañar a los que se pierden, dice ahí en Tesalonicenses. Dios le va a enviar, si le va a permitir tener un poder engañoso para que ellos crean a la mentira, porque, como dice Romanos, la gente no quiso creer en Dios, no le interesó la revelación de Dios, no le interesó la verdad de la palabra de Dios. Así cuando Jesús estuvo sobre la tierra, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, no quisieron creer en él, fue simplemente una decisión. Él les traía la verdad y ellos no aceptaron la verdad. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ni ellos, ¿sí?, fueron calificados por Jesús como hijos de su padre, el diablo. Y entonces eso va a pasar en el último tiempo. Va a haber un gran engañador gobernando este mundo, un gran mentiroso, ¿sí?
un gran milagrero donde la gente se va a ir atrás de esos milagros y van a creer a sus mentiras, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ahí dice el Tesalonicense que van a ser condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, se complacieron con este hombre que no solamente, ¿sí?, les va a mentir, sino que va a hacer toda clase de injusticia. Pero la gente no va a condenar, ¿sí? No va a condenar lo que él hace, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención, y me imagino que a todos ustedes, todos los comentarios que hubieron hoy sobre Diego Armando Maradona, ¿sí? Cómo la gente es tan condescendiente con él. Porque fue el mejor jugador, y en eso le doy la mano a todos, lo que lo digan, fue el mejor jugador de fútbol que anduvo sobre esta tierra. Pero eso no quiere decir que no vamos a hablar de las cosas que él hizo mal, y muy mal. Pero parece que la gente con él es muy, muy condescendiente, no son duros con él para nada, ¿sí? Es más, hablan de sus cosas, ¿sí?, con picardía. Hablan de los hijos que dejó abandonados y todos los desastres que hizo con picardía. Decía, bueno, era su vida, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Maradona nos dio algo, ¿sí? Nos dio diversión, nos dio una Copa del Mundo, nos dio un triunfo, ¿sí? Nos alegró la vida, nos divirtió. Bueno, el hombre de pecado va a hacer una cosa así, ¿sí? Nos va a dar un montón de cosas, entonces nosotros vamos a complacer, nos vamos a complacer con su injusticia, con las cosas que él, ¿sí? Lo vamos a justificar y vamos a decir, no, pero no está tan mal lo que está haciendo, ¿sí? No está tan mal. Así que esa va a ser otra característica. Bueno, de este hombre habla el libro de Apocalipsis. Habla Daniel, habla en Tesalonicenses y habla en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 13, los versículos del 4 al 10. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y también a la bestia. Decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemia, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se les permitió combatir contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oído, que oiga. El que deba ir a cautiverio... Muy bien. Leíamos en Apocalipsis capítulo 12, no sé si ustedes se acuerdan, del dragón de 7 cabezas que era Satanás. Después leímos en Apocalipsis capítulo 13 cómo ese dragón le da su poder a la bestia que aparece en capítulo 13. Y a partir del versículo 4 del capítulo 13, resulta que esa bestia, ¿sí?, que aparecía como una bestia, como un animal extraño con muchas cabezas, ¿sí?, de golpe se convierte en una persona, empieza a actuar como una persona, ¿sí? Se empieza a personificar en alguien. Y ese alguien, ¿sí?, es el mismo del cual nos habla Tesalonicenses, es el mismo hombre de pecado, es quien blasfema contra Dios, ¿sí?, que fanfarronea todo el tiempo, ¿sí?, de que a él Dios no le puede hacer nada, que él es inmortal, de que él puede hacer lo que quiere, ¿sí?, que Dios es una mentira, ¿sí?, va contra el templo de Dios, se va a sentar en el templo de Dios, así que va a insultar lo sagrado del templo de Dios, va a hablar contra el cielo, ¿sí?, contra todo lo que hay en el cielo, contra Dios el Padre, contra Dios el Hijo,
contra los ángeles, va a ir contra todo lo establecido por Dios. Va a combatir a la iglesia y la va a vencer. Va a combatir a la iglesia y la va a vencer. Y se va a convertir en una autoridad mundial que va a manejar a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las naciones. Todos van a estar bajo su dominio. Y así como Él se pone en el lugar de Dios, va a ser adorado. ¿Sí? El tiempo que va a pasar todo esto es muy corto, ¿sí? Son 3 años y medio. Van a parecer eternos los años de esos 3 años y medio. Pero este tiempo corto va a pasar todo esto con esta persona. Va a blasfemar contra Dios, se va a sentar en el templo, se va a burlar de todo lo que tiene que ver con Dios, de su palabra, va a transformar la ley, ya lo leímos eso en otra parte, y va a ir en contra del cielo, va a combatir a la iglesia, se va a convertir en la única autoridad mundial, va a ser adorado por la gente, va a salir en todos los canales, en todos los medios de tecnología que va a haber en ese momento, no sabemos cuáles son, si son todos los que tenemos ahora o muchos más. Pero también dice la Biblia que este hombre no va a venir solo. El poder de este hombre es el poder de Satanás. Satanás se va a manifestar a través de él. Ya lo leímos en Tesalonicenses, ¿sí? Detrás de él está el poder de Satanás. Es un demonio gobernando la tierra. Pero no va a venir solo, no va a estar solo, va a estar acompañado, ¿sí? ¿Y por quién va a estar acompañado? La Biblia dice que va a estar acompañado por un falso profeta. Por un falso profeta, se lo reconoce así a quien lo va a acompañar. Vamos a leer Apocalipsis 13, del 11 al 18. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de ésta, y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se les permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no lo adorara. Además, hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, y es el 666. Muy bien, hermanos. Aparece otra bestia. Recordemos nosotros que estas bestias en ningún momento van a aparecer con forma de bestia, ¿sí? Esto de las bestias es un lenguaje simbólico. Lo que van a aparecer son personas, seres humanos que van a actuar como bestias. Recuerden que las bestias de Daniel eran imperios, ¿sí? Nunca aparecieron como bestias, aparecieron como imperios. Que los cuernos eran personas. ¿Sí? El lenguaje es simbólico. Acá aparece otra bestia, y esta bestia tiene la particularidad de parecer un cordero, ¿sí? ¿Quién es el cordero en la Biblia? Jesucristo, ¿sí? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, este va a querer aparecer como un cordero, pero en realidad, atrás del cordero, adentro del cordero, ¿sí? No hay un lobo, sino un dragón, ¿sí? ¿Y quién era el dragón? Satanás. En el capítulo 12 dice que el dragón, ¿sí?, era Satanás. O sea que en esta persona, en el falso profeta, va a haber una apariencia de cordero, va a aparecer, ¿sí?, un santo, ¿sí?, va a aparecer a alguien afable, alguien bondadoso, alguien que quiere ayudar a todo el mundo, pero atrás de eso, ¿sí?, está el dragón, está
Satanás. Él va a ser, ¿sí?, el telonero, el presentador, el showman de la bestia, ¿sí? Él es el que va a aparecer siempre para que la gente aplauda a la bestia, para que la gente adore a la bestia, para que la gente obedezca a la bestia, ¿sí? Él va a estar ahí haciendo que todos los reflectores apunten a la bestia. Para eso, ¿sí?, como el que se para en un semáforo va a hacer malabares, él se va a poner a producir milagros, cosas que la gente, ¿sí?, ponga su atención en esos milagros. Va a ser un hacedor de prodigios, ¿sí? Y en estos prodigios que él va a hacer, ¿sí?, se burla del poder de Dios, ¿sí? Como pasa hoy en día, que nosotros vemos por televisión o por videos, pastores que no hacen milagros, ¿sí?, para el bien de la gente, sino que lo hacen para bien propio, hacen manifestaciones de superpoderes, ¿sí?, que rayan con el espiritismo, la telequinesis y un montón de otras cosas del ocultismo, para que la gente los mire a ellos y no mire a Dios, ¿sí? Bueno, ahí tenemos a este falso profeta que va a hacer estas cosas. Y después, ¿qué va a hacer también? Va a construir una imagen, ¿sí? No sabemos si va a ser una ultracomputadora o va a ser un robot o qué va a ser, pero va a ser una imagen de la bestia, ¿sí?, que va a tener la apariencia del otro hombre, de la bestia, del gobernante mundial, pero esa imagen va a tener la capacidad de hablar. Y esa imagen es la que va a dar las órdenes en este mundo. Es el que va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿sí? No va a aparecer directamente la bestia, sino que va a aparecer la imagen de la bestia. No sabemos si será un holograma, si será una máquina, si será algo de la electrónica o alguna cosa que todavía ni siquiera conocemos, ¿sí?, o no ha sido inventado. Pero de ahí saldrá la voz. ¿Y qué va a decir esa voz? Manden a matar a todos los que no adoren a la bestia. Esa voz va a identificar a los que no adoren a la bestia, ¿sí? Va a ser ese falso profeta el que va a impulsar la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser algo que va a estar en la mano derecha y en la frente de la gente, que si no tenés esa marca no vas a poder hacer ninguna transacción comercial. No vas a poder comprar ninguna cosa. No vas a poder vender ninguna cosa. Así que, si vos crees que vas a vivir en ese tiempo y te querés preparar para ese tiempo, andá juntando semillas, ¿sí?, para la huerta, para subsistir, ¿sí? Andá pensando qué vas a comer en ese tiempo y que ya no vas a poder vender ni ser emprendedor, ¿sí? No va a ser el tiempo de los emprendedores como es ahora en la época del COVID-19, sino que va a ser una cosa muchísimo más, ¿sí?, como decíamos en mi barrio, fulera, ¿sí? Va a ser mucho más fulero esto. Así que esto va a pasar. Va a haber una bestia, un gobernante mundial, va a haber un falso profeta, ¿sí?, que va a ser su presentador, su showman, y va a haber un gobierno mundial desde que nadie se va a poder escapar, porque si no se ponen esa marca, no van a poder entrar en ningún tipo de transacción comercial. Cuando se crearon las tarjetas de crédito, ¿sí?, allá en la década del 70, por allí, 60, 70, la gente empezó a decir, la marca de la bestia, el que tiene la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, tiene la marca de la bestia. Después decían que el código de barras, ¿sí?, que tenían los alimentos, si vos hacías la cuenta y te fijabas y sumabas y restabas y hacías, te iba a dar 666. Y después la gente pensó un montón de otras cosas más respecto de esta marca. Si va a ser el chip que te van a instalar debajo de la piel o que están poniendo en algunos lugares, ¿sí? Les vuelvo a repetir lo mismo, hermanos. Es necesario que estén todos los ingredientes juntos para que el Señor venga. Todo tiene que estar, no alguna cosa, todo tiene que estar, ¿sí? Y
La segunda cosa que yo les digo es que salgan de la coyuntura del momento que están viviendo, piensen en la historia, miren con perspectiva las cosas que han ocurrido. Y para ayudarlos en eso, yo les voy a mostrar una diapositiva más. ¿Sí? ¿Qué dictador de los que vivieron en el siglo XX, ¿sí?, mató más personas? ¿Sí? Porque nosotros podemos pensar que ese que venga va a ser bravísimo, ¿sí? Pero ¿cuán bravísimo va a ser? Bueno, compararlo con estos. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos a un nigeriano que mientras que él estuvo gobernando mató 1.100.000 personas, ¿sí? Y después un etíope que en África mató 1,5 millones de personas. Y después en Corea del Norte, ¿sí?, tenemos a este Kim Sung que mató 1.600.000 personas. ¿Sí? Y después en Camboya, ¿sí?, pequeños países, murieron 1.700.000 personas. En Turquía, ¿sí?, en el tiempo de la masacre de los armenios, se mataron 2.500.000 personas. ¿Sí? Y también en Japón, ¿sí?, 5 millones de personas murieron a manos de un dictador. También en Bélgica, ¿sí?, a principios del siglo XX, murieron 1.500.000 personas. Pero después tenemos, ¿sí?, 15 millones de personas. Y luego tenemos, ¿sí?, al Adolfito Hitler, ¿sí?, a quien nosotros pensamos que fue la peor bestia que estuvo sobre la tierra, ¿sí?, a quien identificamos también, ¿sí?, con el hombre de pecado, que él quería que todos lo siguieran a él, lo adoraran a él, que su nación, el pueblo ario, era la raza superior y que mataba a todos los que no fueran de la raza superior. Y él mató 17 millones de personas, entre esos 6 millones de judíos. Pero después de él vino Stalin, ¿sí? Stalin no tenía ningún problema con las razas ni nada de eso, ¿sí?, sino que él no quería opositores, ¿sí? Cualquiera que fuera opositor, o él considerara que fuera opositor porque no le barrió bien la pieza o no le pasó bien una película, ella era opositor, ¿sí?, mató 23 millones de personas. Y después de eso, ¿sí?, o conjuntamente con eso, vino Mao Zedong en China a establecer el régimen comunista que tenemos nosotros hoy en China, ¿sí? Y con su régimen, de distinta manera, no solamente a través de la violencia, sino que dejó morir de hambre, ¿sí?, para poder establecer el régimen que él quería a más de 70 millones de personas, ¿sí? Y todos estos vivieron en el siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de que este líder mundial que va a venir va a superar a todos estos muchachos, ¿sí? Y lo va a hacer en un periodo mucho más corto de tiempo. Entonces, cuando a vos se te ocurre, ¿sí?, en algún momento que alguno, justo el momento que estamos viviendo históricamente, es el hombre de pecado, ¿sí?, y decimos, no, ya está, Donald Trump, ese es el hombre de pecado, ¿sí? O el Papa, ¿sí? El Papa es el hombre del pecado, ¿sí? Tenemos que ver que todos estos ingredientes que nosotros estamos viendo se den con esas personas, ¿sí? No nos apuremos a identificar al hombre de pecado porque tiene que cumplir con todos estos requisitos, ¿sí? Donald Trump todavía no le han construido el templo, ¿sí? El Papa tampoco, no han construido el templo allí en Jerusalén. Todavía un montón de las cosas que dicen que va a pasar no pasaron. Todavía no hay ningún falso profeta
a nivel mundial, que todo el mundo siga, ¿sí? Así que lo que nosotros tenemos que hacer es perfeccionar nuestra capacidad de entender cuándo y por qué va a terminar este mundo. ¿Cuándo y por qué va a venir Jesucristo? La Biblia nos da un montón de pistas, ¿sí? Nos dice que Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Estamos en un tiempo donde la iglesia está predicando el arrepentimiento. Estamos en un tiempo donde la iglesia, ¿sí?, se desvive por predicar el evangelio, o la iglesia está entretenida atrás de falsos profetas, ¿sí? Yo creo que este tiempo donde la iglesia se entretiene atrás de falsos profetas está preparando el momento para que venga ese falso profeta, ¿sí? Lo último que quería dejarles yo, y después lo van a tener ustedes para poder buscar los textos, ¿sí?, que cómo nos preparamos, ¿sí? La Biblia nos advierte de los falsos profetas de los últimos días. Todos esos textos que ustedes tienen ahí le dan características de los falsos profetas. Yo le voy a pedir, ¿sí?, a Tilio, como broche de oro para esta noche, que pueda leernos Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con los que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocios con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Muy bien, mientras Atilio leía, seguramente que vos pensaste en alguien, ¿sí?, que entraría dentro de esa categoría. Eso es prepararse para la venida del Señor, poder identificar quiénes son los falsos profetas, quiénes son, ¿sí?, los que se están llenando los bolsillos con la fe de la gente, quién hace de la piedad, ¿sí?, una forma de ganancia, quién hace que la gente no mire a Jesucristo, sino que los mire a ellos. ¿Quién hace que la gente viaje, ¿sí?, muchos y muchos kilómetros para que ellos oren por ellos o los toquen, ¿sí? ¿Quién es el que pone como requisito para ir a algún lado a predicar, ir en su avión privado y un montón de comodidades para predicar? ¿Quién es, sí?, el que hace que cualquier cosa que él diga, un montón de gente la crea simplemente porque él la dijo y que no tiene ningún respaldo en la palabra de Dios? Entonces así nos preparamos para la venida del Señor. Está bueno saber las profecías y las vamos a hacer hasta el final, ¿sí? Nos quedan 2 clases y vamos a seguir hasta el final. Pero vos te tenés que preparar espiritualmente para la venida del Señor. Tenés que conocer muy bien, ¿sí?, quién es un falso profeta. Tenés que saber muy bien qué señales, ¿sí?, en la política internacional, en el pueblo de Israel, en la organización de este mundo se están dando para que pueda haber un gobierno mundial, una sola persona, ¿sí?, que gobierne sobre todo el mundo. ¿Cómo va a ser esa persona de tal manera que esa persona va a decir que no hay Dios y que el único Dios es Él? Y va a venir con otro falso profeta, ¿sí?, que va a hacer un montón de maravillas delante de Él, ¿sí? Entonces, cuando vos veas videos en YouTube y cosas que escuches por ahí, ¿sí?, tenés que hacerla pasar por el filtro de la palabra. Nosotros tenemos la profecía de los últimos tiempos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis,
en Tesalonicenses, y todo lo que Jesús dijo acerca de su venida, que también lo vamos a ver. Así que yo los invito a que se queden, las 2 clases que quedan, antes de terminar el año, y vamos a poder poner en claro, ¿sí?, cómo van a ocurrir, ¿sí?, en qué orden van a ocurrir los eventos finales. Oramos para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes preparadas todas las cosas y nosotros podemos descansar en ti, Señor. Señor, haznos fieles a ti, Señor. Haznos amarte más y más. Hacenos anhelar, Señor, tu venida y que tú nos encuentres viviendo, Señor, en santidad. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de estar juntos para hablar de tus cosas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.